¿Qué es lo que hace que una obligación sea, una obligación legal? Hoy vamos a desarmarla y a volver a armarla desde cero, explorando cada uno de sus componentes esenciales, tal como los vemos en la bolilla 2 de obligaciones civiles y comerciales. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ir viendo pieza por pieza cómo se construye una obligación, sus ladrillos básicos, quienes participan, qué los une y hasta cómo se prueba que realmente existe. ¡Arranquemos! Bien, lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente una obligación en términos legales? Vamos a la definición. A ver, el artículo 724 nos da la posta. Define la obligación como una relación donde un acreedor puede exigirle algo a un deudor. Pero ojo, la cosa no termina ahí. La parte clave es que, si el deudor no cumple, el acreedor tiene el poder de usar la fuerza de la ley para cobrarse de todas formas. Piénsenlo así. Estos son como los cimientos de un edificio. Son los ladrillos fundamentales. Si falta tan solo uno de ellos, toda la estructura legal simplemente no se sostiene, se cae. Entonces, ya tenemos la idea general. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Esto nos lleva de cabeza al primer elemento, los sujetos. Este esquema lo deja clarísimo. Siempre vamos a tener dos caras de la misma moneda. El acreedor, que es quien tiene el derecho a exigir, y del otro lado, el deudor, que es quien tiene el deber de cumplir. Para que quede súper claro, al acreedor lo llamamos el sujeto activo, es el que tiene el crédito, mientras que el deudor es el sujeto pasivo, el que carga con la deuda. Uno exige, el otro cumple. Parece simple, ¿no? Pero, cuidado, no cualquiera puede ser sujeto de una obligación. Hay dos requisitos clave. Primero, la capacidad de derecho, o sea, la aptitud legal para tener derechos. Y segundo, la determinación. Tenemos que saber quién es quién, o por lo menos, poder identificar a las partes cuando llegue el momento del pago. Ya tenemos a las personas, pero ¿qué es lo que las ata? ¿Qué es lo que las une legalmente? Bueno, ese es justamente el siguiente elemento, el pegamento de todo esto, el vínculo jurídico. Imaginen una cuerda invisible, pero increíblemente fuerte. Eso es el vínculo. Es un elemento inmaterial, claro, pero tiene el poder de someter al deudor a la voluntad del acreedor en lo que respecta a esa obligación. Y la gran pregunta es, ¿cómo funciona esta cuerda invisible en la práctica? Bueno, la verdad es que actúa en dos fases o momentos muy diferentes. Primero tenemos la fase de débito. Esta es la etapa normal, la tranquila. El deudor tiene que cumplir y punto. La fuerza de la ley está ahí, pero digamos que está dormida, latente. Ahora, si el deudor no cumple, entramos en la segunda fase, la responsabilidad. Y acá esa fuerza latente se despierta, se vuelve real. Y el acreedor puede activar todos los mecanismos legales para forzar el cumplimiento. Bien, ya tenemos a los protagonistas y el lazo que los une. Pero, ¿a qué se está comprometiendo el deudor exactamente? Esto nos lleva a analizar el objeto. Y acá se pone interesante, porque surge un debate clásico en el derecho. ¿Es lo mismo el objeto que la prestación? La doctrina nos da una distinción que es súper útil para no confundirnos. Miren qué claro queda en esta tabla. El objeto es el bien final que busca el acreedor. La prestación, en cambio, es la conducta específica del deudor para conseguirlo. Por ejemplo, en una obligación de dar un auto, el objeto es el auto. La prestación es la acción de entregarlo. ¿Se entiende la diferencia? Y ojo, no cualquier conducta sirve como prestación. El artículo 725 nos da una especie de checklist. Tiene que ser posible, tanto en la realidad como legalmente. Tiene que ser lícita, determinada, tener un valor económico y por último tiene que satisfacer un interés legítimo del acreedor. Ok, ya tenemos casi todo el rompecabezas armado. Las partes, el vínculo, el objetivo, pero nos falta una pieza clave. ¿De dónde salió todo esto? ¿Por qué nació esta obligación? Esa es la causa fuente. El artículo 726 es, digamos, lapidario. No deja lugar a dudas. No hay obligación sin causa. Así de simple. Toda obligación tiene que surgir de un hecho o un acto que la ley reconozca como capaz de generarla. No nacen de la nada.
Es un proceso que podemos ver en 3 pasos. Primero, pasa algo en el mundo real. Se firma un contrato, alguien choca un auto, etc. Segundo, la ley mira ese hecho y dice, ajá, esto genera una obligación. Y tercero, listo, nace ese vínculo jurídico entre un acreedor y un deudor. Y acá hay algo súper importante. Las obligaciones no se presumen, hay que probarlas. Pero, una vez que se demuestra que existe una obligación, la ley da por sentado que su origen es legítimo. Si alguien quiere decir lo contrario, bueno, tendrá que probarlo. Y esto nos lleva directamente al último punto. Si ya armamos toda esta estructura, ¿cómo demuestra el acreedor que es real? La respuesta está en una figura clave, el reconocimiento. El reconocimiento es, básicamente, una confesión. Es un acto voluntario donde el deudor, ya sea con palabras o con hechos, admite que debe algo. Y esto legalmente tiene un peso enorme. Y aquí hay que hacer una distinción fundamental. Una cosa es el reconocimiento causal, que simplemente confirma una deuda que ya existía, funciona como prueba. Pero otra, muy distinta, es la promesa autónoma de deuda, que es una de las grandes novedades del código. Esto no confirma nada, esto crea una obligación totalmente nueva desde cero. Bien, hemos desarmado y vuelto a armar la obligación viendo cada una de sus partes esenciales. Y esto nos deja con una reflexión final en el aire. ¿Qué le pasa a toda esta estructura cuando una de las partes no cumple con lo que le toca? Pero esa ya es otra historia.